Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este comienzo de semana. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les custodie en cada uno de sus proyectos, que los mantenga en salud y en el amor de la unidad en cada uno de sus hogares, de sus lugares de trabajo, en fin. Es la última esta semana, ya nos preparamos para la próxima, vivir en profundidad la Semana Mayor, ¿no? Y encontrar ahí en el corazón y habiendo sido iluminados por la palabra, esos frutos cuaresmales que son el propósito de vida renovado, para que Jesús resucitado more en ese corazón y nos haga pues cada día más imagen y semejanza de su Padre. De hecho, Él dice, sean como su Padre Celestial del cielo, ¿no? Se nos invita a ser imagen y semejanza de Él, a descubrir cada vez más nuestra esencia humana, que es ser imagen y semejanza nada más y nada menos que del Creador, ¿no? Y en esta imagen y semejanza se descubre pues toda la dignidad que podemos tener, ¿no? Y dado que la vida en agustiniano, digámoslo así, y quizás no es como algunos lo han visto de un modo negativo, Agustín dice pues que nacemos enfermos, que la vida es una enfermedad y que una vida demasiado larga es una enfermedad demasiado larga también, ¿no? Pero ¿por qué lo dice él? Lo dice más en relación a las situaciones humanas de la salud física, de la salud mental, incluso de la salud espiritual, que muchas veces pues nos afecta y muchas veces pues nos pone en situación de peligro. Y esto es bien interesante tenerlo en cuenta. Es bien interesante tenerlo en cuenta porque la salud es un escenario donde se encuentran tres dimensiones, digamos, tres dimensiones que son a su vez, de alguna manera en Agustín, y lo hemos explicado en algunas semillas de la Trinidad, somos esa imagen y semejanza trinitaria. Entonces Agustín entiende que hay una dimensión psíquica, hay una dimensión corporal y hay una dimensión espiritual, que la armonía de esos tres elementos, mente, cuerpo y espíritu, en esa medida, dice Agustín, que de alguna manera construimos los proyectos de vida en una relativa paz o en una paz más o menos estable que nunca va a estar, porque para Agustín nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en él, ¿no? Y hoy tenemos un Agustín en un escenario de las confesiones muy, muy interesante, donde se nos propone una situación que él vivió, el tema de la enfermedad, muy joven, pero cómo lo lee hoy después de tantos años, y habla de una situación muy interesante porque de alguna manera toca el sentido que da la enfermedad, el sentido último de la enfermedad, que enfermarnos todos sabemos que nos podemos enfermar, ¿no? Pero vamos a ver, porque es que Agustín tiene un exquisito relato sobre lo que vive y vamos a ver qué nos dice además de esa enfermedad, cuál es la enfermedad a la que más miedo deberíamos tenerle, ¿no? Dice Agustín así: aquí fui yo recibido con el azote de una enfermedad corporal que estuvo a punto de mandarme al sepulcro, está hablando de algo grave, cargado con todas las maldades que había cometido contra ti, contra mí y contra el prójimo, a más del pecado original en el que todos morimos en Adán. O sea, estaba en una situación completamente grave, grave en el cuerpo y grave en el alma y grave en el espíritu, ¿no?
Entonces, fíjense ahí. Porque todavía no me habías perdonado ninguno de ellos en Cristo, ni éste había deshecho en su cruz las enemistades que había contraído contigo con mis pecados. Bien interesante. ¿Y cómo iba a deshacerlos? Dice Agustín. ¿Y cómo iba a deshacerlos? Aquel fantasma que colgaba de la cruz, tal como yo creía en él. Porque tan verdadera era la muerte de mi alma, como falsa me parecía a mí la muerte de su carne, y tan verdadera la muerte de su carne, como falsa la vida de mi alma, no creía en esto. Estaba soberbio de la vida, ¿no? Ni Dios, ni nadie, solamente él, enfermo del alma y además enfermo del cuerpo, ¿no? Y agravándose las fiebres, bien interesante esto, agravándose las fiebres, ya casi estaba a punto de irme y perecer. Pero, ¿a dónde hubiera ido si entonces hubiera tenido que salir de este mundo, sino al fuego y tormentos que merecían mis acciones según la verdad de tu ordenación? ¿A dónde hubiera ido si hubiera muerto con esa grave carga de pecados y de situaciones no resueltas? No sabía esto mi madre, pero oraba por mí ausente, escuchándola tú, presente en todas partes, allí donde ella estaba, y ejerciendo tu misericordia conmigo donde yo estaba, a fin de que recuperara la salud del cuerpo, todavía enfermo y con un corazón sacrílego. Pues fíjense que ya está colocando aquí a la mamá, que aunque no estaba presente, una mamá siempre ora por sus hijos, estén como estén, en la salud deteriorada del cuerpo o en la salud deteriorada del alma. Es un bello texto. Dice, mi mamá, estaba él convencido de que su madre estaba orando por él, de que Mónica estaba orando por él para que él recuperara la salud del cuerpo y del alma, un cuerpo que todavía estaba enfermo y un corazón sacrílego, dice, apartado de Dios y de cualquier moción espiritual o religiosa, ¿no? Porque estando tan grave en peligro, no deseaba bautismo, siendo mejor de niño cuando se lo pedí a mi piadosa madre, cuando ya tengo recordado y confesado. Pero había crecido, para vergüenza mía, y necio me burlaba de los consejos de tu medicina. Qué interesante. Con todo, no permitiste que en tal estado muriese yo doblemente. O sea, no permitiste que yo muriera doblemente, y con cuya herida de haber sido traspasado el corazón de mi madre, nunca hubiera sido sanado, porque no puedo decir bastantemente el gran amor que me tenía y con cuánto mayor cuidado me paría en el espíritu que me había parido en la carne. Mire qué expresión tan hermosa, ese modo como Agustín ama entrañablemente a su madre y como le dice eso, ese amor entrañable de su madre que lo había parido y lo estaba pariendo en el espíritu, pero también lo había parido en la carne y que lo sufría en el cuerpo y en el espíritu. Y esa es la realidad, pues, la realidad de las madres, ¿no? Una realidad que llega hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero vámonos entonces al comentario del texto y agregar de pronto algún que otro comentario. Miren, es un bellísimo texto del libro quinto de las Confesiones. El tema central es Agustín narrando aquel episodio
del delicado estado de salud en que se encontraba. Delicado estado de salud en el cuerpo y en el alma, decía. En el cuerpo estaba atacado por unas fiebres y tengamos en cuenta que en ese tiempo sí eran epidemias fuertes y la gente moría a edad muy temprana. Entonces, además del cuerpo, decía que el alma estaba totalmente deteriorada por las muchas contaminaciones pues, que tenía, ¿no? Entonces decía, vamos a sacar 4 puntos orientados a lo que es la vida cristiana, catequéticos y con un fondo teológico. Miren, el primero es cómo Agustín llama la enfermedad el azote corporal y reconoce que en ese momento estaba cargado de maldades contra el prójimo, contra Dios y además con el pecado original. Decía, estaba terriblemente mal, con el pecado original que ya me viene, con el azote del cuerpo y con el azote de todas mis equivocaciones. Esto es muy interesante reconocerlo porque no es para acrecentar una culpa psicológica desgarrante y lesionante de la autoestima, no señor. Esto es para reconocer que hay una serie de situaciones que nos han afeado, no tanto a veces en el cuerpo como en la mente y el espíritu, y estamos postrados y estamos desdibujados, ¿no? Es bien interesante. Ese primero Agustín, ¿cómo llama eso? El azote corporal, y reconoce que ha faltado a todo contra Dios, contra el prójimo, además del pecado original. Dense cuenta, qué interesante. Está haciendo como una interpretación de tipo retributivo, casi que a cuestiones del alma, ¿no? El segundo tema, el del bautismo. Digamos, él no está bautizado y vemos cómo trata el bautismo. Es el Agustín maduro que está hablando y dice que no me habías perdonado todavía ninguno de los pecados en Cristo, y está diciendo que era tan verdadera la muerte de su alma porque no estaba bautizado. O sea, que estaba en la muerte del alma porque no estaba bautizado. Es decir, que el resultado del pecado original es la muerte del alma. No la muerte del cuerpo únicamente, sino la muerte del alma, y tan verdadera era su muerte como tan verdadera era la cruz y la carne de Cristo. Él estaba viviendo una muerte. Pero dice, en ese bautismo, que es donde recibo la gracia, que es donde me salvo de la muerte, que él dice, hay una muerte que es la física y que va a llegar, pero hay una muerte espiritual que solamente se puede obtener esa salvación en el bautismo, según él. Entonces él decía que no veía nada de eso verdadero mientras se iba desangrando poco a poco. Entonces es el reconocimiento de todas las situaciones que en la vida han deteriorado la existencia, física, espiritual y psicológicamente. Digamos que hay una situación que puede destruir el proyecto de vida si no hay un equilibrio y una armonía en esas 3 dimensiones, ¿no? Ahora bien, muestra Agustín también aquí una relación estrecha que hay entre el pecado original y la muerte del alma. Entonces dice, allí donde está la muerte del alma es donde hay una muerte más angustiosa, porque es la muerte que toca el sentido mismo de la vida y de lo que hacemos. Entonces morimos en virtud del pecado original. Luego el bautismo es la posibilidad de salvarnos, es la posibilidad de salud, pero esa salud no está garantizada por el bautismo, sino también por el itinerario vital. O sea, hay una salud de la que hay que tomar cuidado, que es la salud del cuerpo, ¿no? Ahora, el tercer elemento interesantísimo es el de la mamá. Mónica, que le da el lugar que le da Agustín a Mónica es un lugar muy importante en su vida. Fíjense que Agustín está viviendo este trance lejos de su mamá, pero como decíamos ahora, tenía una certeza.
donde quiera que estuviera mi mamá, ella está orando por mí. Y está pidiéndole a Dios que me salve, aunque ella no sabía yo que estaba viviendo. Gran parte de lo que esto pasó como bien, como ese azote de la enfermedad que llegó para hacerme recapacitar y entrar en razón de muchas cosas, también la oración de mi madre tuvo mucho que ver en este proceso de recuperación. El último punto, el tema de la medicina. Cristo es la medicina y Él agradece que no le haya permitido morir por esa medicina que le está presentando en su corazón de su madre, que le permitió seguir ese camino de la vida. Esto es bien interesante. Agustín dice que Cristo es la medicina para la enfermedad, y la medicina para la enfermedad del cuerpo y la medicina para la enfermedad del alma, pero hay una salvación que es una eterna, que no es propiamente en la que tengamos que pararnos acá siempre, porque esta salud nuestra, la de aquí, va a ser siempre una salud deficiente, ¿no? Vamos entonces a pedirle al Señor hoy que nos ayude a entrar y a darnos cuenta durante este camino de la Cuaresma cuáles son esas situaciones que desdibujan mi ser imagen y semejanza de Dios, mi ser bautizado en la gracia del bautismo, que es lo que desdibuja mi mente, mi cuerpo, mi psiquis, mi espíritu en este momento. Pero eso sí, contemos con la ayuda de Dios y con la oración de las madres. Mire qué maravilla esto, saber contar con la presencia de Dios, confiar en Dios y saber que hay una oración que tiene mucha fuerza, y esa oración es la oración de las madres. Un saludo especial a los que nos han escuchado el día de hoy. Para Martina, espero que te hayas recuperado o te estés recuperando satisfactoriamente. Para Rosalba Villamil, para mi querida patroncita, para Emelina y para todas las personas que entran en nuestro escenario de la semilla agustiniana, que Dios los bendiga, que la Virgen nos guarde. Si Dios nos presta la vida, pues nos veremos en la Santa Eucaristía a las 2 de la tarde. Recuerden que ya es en Colombia 2 de la tarde, aquí en Filadelfia, Estados Unidos, esta parte, 3 de la tarde. Para María de la Rosa también, un abrazo, una bendición. Que Dios y la Virgen te guarden a ti y a tu familia. Yo los bendigo a todos y cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un buen procedimiento de jornada. Dios los guarde.